En las profundidades de Irak, una imponente estructura ha resurgido, avivando un antiguo misterio. No es solo un montón de ruinas olvidadas, sino un colosal zigurat que ha permanecido oculto a plena vista. Hoy exploramos su historia, su significado y lo que realmente revela sobre las civilizaciones antiguas. Número 10. Zigurat de Ur. El Zigurat de Ur es básicamente uno de los restos más geniales de la antigua Mesopotamia. Es un enorme templo escalonado que ha estado ubicado cerca de la actual Nasiriyah, Irak, durante más de 4000 años. Construido en el siglo XXI a.C. durante la temprana Edad del Bronce, estaba dedicado a Nana, el dios de la luna. En aquel entonces, Ur era una de las ciudades más poderosas de la zona, y este no era un simple templo cualquiera, era una muestra de la devoción religiosa, el poder político y las increíbles habilidades arquitectónicas de la ciudad, todo en uno. El hombre detrás del proyecto era el rey Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía de Ur. Su objetivo era consolidar el poder y dejar su huella, pero no vivió lo suficiente para verlo terminado. Ese trabajo le correspondió a su hijo, el rey Shulgi, que gobernó durante 48 años y convirtió a Ur en una potencia. En toda Mesopotamia, el zigurat era solo una parte de un complejo urbano masivo y estaba repleto de palacios, templos y edificios administrativos. Piénsalo como el equivalente antiguo del horizonte de una ciudad, con esta estructura gigante dominando la escena. Para algo construido hace miles de años, el zigurat fue diseñado para durar. Su núcleo estaba hecho de ladrillos de barro cubiertos con ladrillos cocidos fijados con betún, una sustancia similar al alquitrán que actuaba como un antiguo método de impermeabilización. Dado el clima impredecible de Mesopotamia, fue una decisión bastante inteligente. El conjunto tenía unos 64 metros de largo, 45 metros de ancho y más de 30 metros de alto. No era exactamente un rascacielos moderno, pero para la época era una gran proeza de ingeniería. Para llegar a la cima, había que subir una gran escalera que ha sido parcialmente reconstruida en la actualidad. En la cima, había una vez un templo dedicado a Nana, donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas. A diferencia de los lugares de culto posteriores, este no era un lugar al que el público en general pudiera acceder sin más. Era un espacio sagrado reservado para la élite, los sacerdotes y, por supuesto, los dioses. A lo largo de los siglos, el zigurat sufrió muchos daños. En el siglo VI a.C., mucho después de que Ur hubiera perdido su condición de gran potencia, el rey Nabonido del imperio neobabilónico decidió renovarla. Se esforzó al máximo para restaurarla y añadir más niveles para convertirla en una torre de 7 niveles. Los gobernantes babilónicos de la época estaban muy interesados en vincularse con los reyes del pasado, y restaurar monumentos antiguos era una excelente manera de mostrar su conexión con la historia. En los años 20 y 30, el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley dirigió excavaciones que descubrieron gran parte de lo que sabemos hoy sobre el zigurat. Su trabajo ayudó a demostrar que no se trataba de un simple edificio administrativo, sino de un importante lugar religioso con un profundo significado cultural. En la década de 1980, Saddam Hussein ordenó una reconstrucción parcial, arreglando la fachada y la gran escalera como parte de una campaña para celebrar la historia antigua de Irak. Pero el zigurat no escapó al conflicto moderno. Durante la Guerra del Golfo en 1991, sufrió algunos daños por balas y bombas, pero las maravillas antiguas no se limitan a Mesopotamia. Número 9. Monasterio Paro Taktsang. Paro Taktsang, reverentemente conocido como el Monasterio del Nido del Tigre, se erige como uno de los santuarios budistas más extraordinarios y profundamente venerados en todo el reino de Bután. Suspendido de manera verdaderamente majestuosa en las alturas de un imponente acantilado en el valle superior de Paro, este sagrado monasterio se encuentra magistralmente ubicado a una altitud asombrosa de 3000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 3100 metros sobre el nivel del mar, regalando a sus visitantes una vista absolutamente cautivadora de las majestuosas montañas y los densos bosques que se extienden hasta donde alcanza la vista. La ubicación por sí sola es tan extraordinaria que parece emerger directamente de las páginas de un antiguo texto místico. Y sorprendentemente, esta percepción no está alejada de la realidad.
Los orígenes místicos del Nido del Tigre se entrelazan con las tradiciones del siglo VIII, cuando el legendario maestro Gurú Padmasambhava, venerado también como Gurú Rinpoche, realizó un viaje extraordinario hasta este preciso lugar, supuestamente montado sobre el lomo de una poderosa tigresa. Este no era un simple viaje espiritual ordinario. La tigresa, según cuentan las sagradas escrituras, era en realidad una de sus más devotas discípulas que había adoptado esta forma majestuosa. Al alcanzar su destino, el iluminado maestro se sumergió en una profunda meditación dentro de una cueva sagrada durante un período meticulosamente registrado en los antiguos textos: 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas exactas. Durante esta época de intensa contemplación espiritual, logró someter y transformar a las deidades y espíritus locales, guiándolos hacia el camino del budismo. A través de los siglos subsiguientes, este lugar sagrado se convirtió en un destino venerado de peregrinación y meditación profunda. Sin embargo, no fue hasta el año 1692 cuando se transformó en el magnífico monasterio que conocemos en la actualidad. Fue el visionario Gyaltse Tenzin Rabgye IV quien concibió y ordenó la construcción de un monasterio completo alrededor de la antigua cueva de meditación. Lo que emergió no fue simplemente una estructura religiosa común, sino una verdadera obra maestra de la arquitectura sagrada. Los diversos edificios del complejo parecen fusionarse orgánicamente con la escarpada pared rocosa, como si hubieran brotado naturalmente de la propia montaña a través de los siglos. El complejo monástico, en toda su grandeza, comprende 4 templos principales majestuosos y numerosos edificios residenciales más modestos, pero igualmente significativos, todos ellos ingeniosamente interconectados mediante una red de escaleras meticulosamente talladas en la roca viva de la montaña. Cada elemento arquitectónico ha sido cuidadosamente diseñado para integrarse armoniosamente con el entorno natural circundante, creando una ilusión sublime de que la estructura completa emergió espontáneamente de los mismos acantilados que la sostienen. Los amplios balcones se proyectan audazmente sobre el vacío, ofreciendo a los peregrinos y visitantes una vista panorámica verdaderamente espectacular del Valle Sagrado de Paro en toda su magnificencia. Es uno de esos lugares únicos en el mundo donde cada paso que se da evoca simultáneamente una profunda sensación de asombro reverencial y un estremecimiento de vértigo ante la inmensidad del espacio. Desde estos acantilados místicos envueltos en la bruma etérea de Bután, hasta las vibrantes y bulliciosas calles del corazón de la India, los espacios sagrados se manifiestan en una asombrosa diversidad de formas y dimensiones. Número 8. El Templo Meenakshi Amman, también llamado Templo Arulmigu Meenakshi Sundareswara, es uno de los templos más impresionantes y con mayor riqueza histórica de la India. Se encuentra en el corazón de Madurai, Tamil Nadu, justo en la orilla sur del río Vaigai. Este no es un templo cualquiera, es un espacio enorme, vibrante y profundamente sagrado dedicado a la diosa Meenakshi, una forma poderosa de Parvati, y a su consorte divino, el señor Sundariswara, una forma de Shiva. El templo no es solo un lugar de culto, es una obra maestra arquitectónica, un icono cultural y una experiencia sin igual. Los orígenes del templo se remontan tanto tiempo atrás que están entretejidos en antiguas leyendas tamiles. Las referencias al templo Meenakshi Amman aparecen en la literatura tamil Sangam, ya en el siglo VI después de Cristo, lo que significa que ha sido un centro espiritual durante más de 1000 años. Con el tiempo, diferentes gobernantes lo ampliaron y mejoraron, y la mayor transformación ocurrió durante la dinastía Nyak en los siglos XVI y XVII. Hicieron un inmenso esfuerzo para hacer que el templo fuera más grandioso, agregando las intrincadas tallas, las enormes torres y los elaborados pasillos que aún se mantienen en pie hoy en día. Abarcando una impresionante extensión de 15 acres, el complejo del templo es una manifestación monumental de la arquitectura sagrada hindú. Sus 14 majestuosos gopurams, o torres de acceso, se alzan como guardianes celestiales, cada uno magistralmente adornado con miles de esculturas policromadas que cobran vida bajo la luz cambiante del día. Estas esculturas meticulosamente talladas representan una rica tapicería de deidades hindúes, dioses y diosas en sus diversas manifestaciones, demonios feroces, seres celestiales danzantes
y criaturas míticas de incomparable belleza. Estas representaciones artísticas trascienden lo meramente decorativo, funcionando como un elaborado texto visual que narra las sagradas escrituras hindúes, transformando antiguos relatos en eternos testimonios de piedra y pigmento. La torre más prominente se eleva majestuosamente hasta alcanzar los 52 metros de altura, dominando el horizonte de Madurai como un faro espiritual que guía a los devotos desde kilómetros a la redonda. La monumentalidad de estas estructuras, combinada con la minuciosidad extraordinaria de sus detalles artísticos, deja a los visitantes sobrecogidos, ofreciendo un testimonio perdurable de la incomparable maestría y la profunda devoción de los artesanos que dedicaron sus vidas a esta obra sagrada hace varios siglos. En el núcleo sagrado del templo se encuentra el Potramarai Kulam, el místico estanque del loto dorado, un oasis de serenidad rodeado por una constelación de santuarios y salas ceremoniales. Este espejo de agua sagrada no es un mero elemento arquitectónico, sino un portal hacia lo divino. Las antiguas escrituras narran cómo el loto que flotaba en estas aguas resplandecía con una energía celestial tan poderosa que los propios dioses lo utilizaban como instrumento divino para evaluar la excelencia de la literatura tamil. Esta tradición sagrada pervive hasta nuestros días, y el estanque continúa siendo un espacio vital dentro del templo, donde peregrinos y visitantes encuentran un momento de contemplación silenciosa antes de aventurarse hacia los santuarios más recónditos. Dejando atrás la ornamentada grandeza de estos antiguos templos tallados, nos dirigimos hacia una expresión arquitectónica radicalmente diferente, una iglesia cuya forma parece haber sido esculpida por las fuerzas primordiales de un volcán, donde el minimalismo toma el protagonismo. Número 7. Hallgrímskirkja. Es, sin duda, uno de los monumentos más reconocibles de Reykjavik. Con 74,5 metros de altura, es la iglesia más grande de Islandia y uno de los edificios más altos del país, por lo que se puede ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Tanto si paseas por las calles de Reykjavik, como si vuelas desde el aeropuerto, destaca como un cohete de piedra gigante que se eleva por encima de todo lo que la rodea. La iglesia recibe su nombre de Hallgrímur Pétursson, un famoso poeta y clérigo islandés del siglo XVII, más conocido por escribir los himnos de la Pasión. Sin embargo, el diseño llegó siglos después, en 1937, cuando el arquitecto estatal de Islandia, Ward John Samuelsson, ideó algo completamente diferente de las iglesias europeas habituales. La construcción comenzó en 1945, pero gracias al duro clima de Islandia y a la gran escala del proyecto, se necesitaron más de 40 años para finalizarla. No se terminó oficialmente hasta 1986, lo que es un tiempo ridículamente largo, pero el resultado final valió la pena. Lo que hace que Hallgrímskirkja sea tan especial es su diseño. En lugar de modelarla a imagen de las catedrales tradicionales, Samuelsson se inspiró en el paisaje natural de Islandia, específicamente en las imponentes columnas de basalto que se forman cuando la lava se enfría. Si alguna vez has visto la cascada Svartifoss, notarás la similitud de inmediato. La iglesia parece esculpida directamente de un flujo de lava. Su enorme estructura curva se eleva hacia el cielo como algo construido por la propia naturaleza. Es audaz, dramática y completamente única, una obra arquitectónica que sobresale majestuosamente no solo en el paisaje islandés, sino que también destaca de manera excepcional en el panorama arquitectónico mundial. Al atravesar sus imponentes puertas, te encontrarás con un interior que rompe radicalmente con las convenciones tradicionales de las iglesias europeas. En lugar de la ornamentación elaborada típica de otras catedrales, Hallgrímskirkja abraza un minimalismo deliberado y profundamente significativo. No encontrarás las habituales vidrieras policromadas ni estatuas recubiertas de pan de oro. En su lugar, el espacio se define por líneas arquitectónicas puras y limpias, amplios espacios abiertos que invitan a la contemplación y una atmósfera de serenidad que envuelve a cada visitante en un manto de paz espiritual. Sin embargo, en medio de esta sobriedad arquitectónica, emerge una característica verdaderamente extraordinaria que captura la imaginación: el majestuoso órgano de tubos. Esta obra maestra de ingeniería musical, creada por el renombrado organero alemán Johannes Johannes Kleis, es una presencia imponente que domina el espacio sagrado.
con sus impresionantes 15 metros de altura, un peso colosal de 25 toneladas y una asombrosa red de más de 5.000 tubos meticulosamente afinados, este instrumento monumental representa la perfecta fusión entre la maestría artesanal y la innovación acústica. Su capacidad sonora es verdaderamente extraordinaria, pudiendo transformarse de manera fluida desde los más delicados susurros musicales hasta producir resonancias tan poderosas que parecen hacer vibrar los cimientos mismos del edificio. Esta versatilidad acústica excepcional ha convertido a Hallgrímskirkja en mucho más que un simple lugar de culto. El templo se ha transformado en un destacado centro cultural donde la música sagrada y secular converge, acogiendo regularmente conciertos que atraen a músicos y melómanos de todo el mundo. Para aquellos afortunados que tienen el privilegio de experimentar el órgano en todo su esplendor durante una actuación, la experiencia trasciende lo meramente musical para convertirse en un momento de profunda conexión espiritual y artística, grabándose de manera indeleble en la memoria. Desde esta manifestación arquitectónica, inspirada en las formaciones basálticas de la isla, hasta nuestro próximo destino, un templo que emerge de la montaña como una manifestación física de la búsqueda de la iluminación, nuestro viaje por estos lugares sagrados continúa desenvolviendo sus maravillas. Número 6. Borobudur. Es, sin lugar a dudas, uno de los monumentos budistas más increíbles del mundo. Ubicado justo en el corazón de Java Central, Indonesia, este antiguo templo no es solo un montón de piedras antiguas. Es una obra maestra de la arquitectura y la espiritualidad, llena de intrincados tallados y cientos de estatuas de Buda, todas construidas en el siglo IX durante la dinastía Sailendra. Pero Borobudur no es solo historia. Está diseñado como un viaje espiritual completo, destinado a guiar a los visitantes a través de diferentes niveles de enseñanzas budistas a medida que ascienden hacia la iluminación. El entorno no podría ser más perfecto. Borobudur se encuentra entre dos volcanes enormes, Merapi y Merbabu, con los ríos Progo e Hilo fluyendo cerca. Todo el lugar parece sacado de una leyenda, rodeado de estas poderosas fuerzas naturales que, en cierto modo, reflejan las ideas budistas sobre la impermanencia y el renacimiento. Está a unos 40 kilómetros en coche desde Yogyakarta, lo que lo convierte en una excursión de un día fácil si desea sumergirse en la historia antigua y disfrutar de unas vistas impresionantes. El templo fue construido por la dinastía Sailendra, una poderosa familia gobernante budista, durante los siglos VIII y IX. En aquel entonces, el budismo estaba en pleno auge en Java, y Borobudur era su forma de mostrar su devoción. Básicamente, se trataba de un gigantesco espacio sagrado para el culto y la meditación. Pero los tiempos cambiaron, y a medida que el hinduismo y más tarde el islam se hicieron más dominantes en la región, Borobudur acabó siendo abandonado. En el siglo XIV, quedó enterrado bajo capas de cenizas volcánicas y vegetación selvática, abandonado al olvido durante siglos. No fue hasta 1814, cuando el gobernador británico Sir Thomas Stamford Raffles se topó con él por casualidad, que Borobudur empezó a recibir la atención que merecía. Ahora hablemos de ese diseño, porque es pura genialidad. Imagínese una enorme pirámide escalonada con 9 niveles, casi como un mandala de piedra gigante. Las primeras 6 terrazas son de planta cuadrada y conducen a 3 plataformas circulares. Y en la cima se encuentra la estupa Grand Central. Pero no se trata simplemente de una elección arquitectónica genial. Cada nivel representa una etapa en el camino de Buda hacia la iluminación. En la base se encuentra Kamadhatu, el reino del deseo. Básicamente, el mundo de los apegos materiales, las tentaciones y las distracciones que mantienen a las personas atrapadas en el sufrimiento. A medida que se asciende, se llega a Rupadhatu, el reino de la forma, donde las personas comienzan a dejar de lado esos deseos mundanos y se concentran en el crecimiento espiritual. Finalmente, en la cima, se encuentra Arupadu, el reino sin forma que simboliza el nirvana, el estado máximo de iluminación, donde el sufrimiento y los apegos desaparecen. Por lo tanto, subir a Borobudur no es solo una visita turística. Se supone que es un viaje simbólico, una forma de reflexionar sobre la vida y el camino hacia algo más grande. De un impresionante monumento budista a otro,
Este próximo lleva la grandeza dorada a un nivel completamente nuevo. Número 5. La pagoda Shwedagon. No es solo una estupa, es la joya de la corona de Yangon, que brilla con oro e historia. Ubicada en la colina Singutara, es imposible pasarla por alto, elevándose sobre la ciudad y brillando al amanecer, al atardecer y prácticamente en cualquier momento en que la luz la toca. No es solo un lugar religioso, es una parte importante de la cultura, la espiritualidad y la identidad de Myanmar. Hay una antigua leyenda que dice que la pagoda tiene más de 2600 años, lo que la convierte en una de las estupas budistas más antiguas del mundo. Según la historia, dos hermanos comerciantes, Papusa y Palika, conocieron a Gautama Buda mientras viajaban. Como bendición, les dio 8 mechones de su cabello, que trajeron de regreso a Myanmar y consagraron en la colina Singutara. Y así nació la pagoda Shwedagon. Por supuesto, los historiadores creen que en realidad fue construida entre los siglos 6 y 10 por el pueblo Mon, pero, sea como sea, lleva en pie muchísimo tiempo. La pagoda en sí es una obra maestra. Mide unos 99 metros de alto y está completamente cubierta de oro, oro auténtico. A lo largo de los siglos, los birmanos, desde los reyes hasta los ciudadanos comunes, han donado placas de oro para mantenerla brillante. Y en la parte superior, las cosas se vuelven aún más extravagantes. La HTI está adornada con más de 450 diamantes, incluido uno enorme de 72 quilates. Así que, sí, es básicamente un faro dorado gigante, pero hay más que solo la estupa principal. Todo el complejo está repleto de templos más pequeños, santuarios, estatuas y tallas intrincadas que reflejan más de 2500 años de arte y arquitectura budistas. Cada rincón tiene algo fascinante: estatuas de Buda en diferentes poses, carpintería detallada y mosaicos de vidrio vibrantes. Es el tipo de lugar en el que podrías pasear durante horas y aún así encontrar cosas nuevas para admirar. Desde pagodas doradas hasta obras maestras góticas, este próximo monumento es uno de los sitios más emblemáticos de París. Número 4. Notre Dame de París es más que una catedral. Es un símbolo de París, una obra maestra de la arquitectura gótica y testigo de siglos de historia. Ubicada en pleno corazón de la ciudad, en la isla de la ciudad, ha resistido revoluciones, guerras e incluso un incendio devastador, para luego resurgir. Ya sea que te guste la historia, la arquitectura o simplemente la magia de los lugares antiguos, Notre Dame tiene una historia que contar. La construcción de Notre Dame comenzó en 1163, encargada por el obispo Maurice de Sully, y tardó casi un siglo en completarse. Eso era bastante normal para la época. Estas grandes catedrales medievales no se construían de la noche a la mañana. Cuando se terminó, alrededor de 1260, ya era un ejemplo impresionante de arquitectura gótica, con sus imponentes agujas, intrincadas esculturas y enormes vidrieras. A lo largo de los siglos, Notre Dame se convirtió en el escenario de algunos de los momentos históricos más importantes de Francia. Pero no todos fueron glamorosos. Durante la Revolución Francesa en la década de 1790, la catedral sufrió graves daños. Los revolucionarios, furiosos con la monarquía y el poder de la Iglesia, se descontrolaron, destruyendo estatuas religiosas e incluso decapitando las figuras de reyes bíblicos en la fachada. Durante un tiempo, la catedral incluso se reconvirtió en almacén. En el siglo XIX, Notre Dame estaba en serios problemas, prácticamente desmoronándose. Pero entonces se publicó la novela de Victor Hugo Notre Dame de París en 1831, y la gente volvió a enamorarse de la catedral. La historia de Hugo desató una ola de interés público y pronto se lanzó un proyecto de restauración integral, dirigido por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. Fue entonces cuando se agregó la famosa aguja, la misma que se perdería en el incendio casi 200 años después. Notre Dame es un ejemplo clásico de arquitectura gótica. Esos enormes arbotantes a los lados no son solo un adorno. Fueron un gran avance de la ingeniería, ya que sostienen los muros de la catedral y permiten la colocación de sus icónicos ventanales en el interior. Las bóvedas de crucería le dan al techo una sensación de amplitud, casi de ingravidez, a pesar de la estructura de piedra. Y luego están los rosetones, enormes obras maestras de vitrales de diseño intrincado que filtran la luz de colores hacia la nave.
La catedral también alberga algunas de las reliquias más preciadas del cristianismo, incluida la corona de espinas, que se cree que llevó Jesús, y un fragmento de la verdadera cruz. Estos objetos sagrados han hecho de Notre Dame un importante lugar de peregrinación durante siglos. También ha sido escenario de grandes eventos, desde la autocoronación de Napoleón en 1804 hasta las celebraciones que conmemoraron la liberación de París en 1944. Entonces, llegó el 15 de abril de 2019, el día en que el mundo vio con horror cómo Notre Dame se incendiaba. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura de madera del techo, y después de arder durante horas, la icónica aguja se derrumbó. Los bomberos lucharon desesperadamente por salvar lo que pudieron, y contra todo pronóstico, la estructura principal, las torres y la mayoría de los artefactos invaluables se salvaron. Aún así, el daño fue devastador. Ahora vayamos a Uzbekistán, donde una estructura imponente ha resistido la prueba del tiempo. Número 3. El Minarete Kalyan, o Minarete Kalon. Es una de esas estructuras antiguas que llaman la atención al instante. Elevándose sobre Bukhara, Uzbekistán, esta obra maestra de 900 años de antigüedad ha visto surgir y caer imperios, sobrevivió a invasiones mongolas, e incluso recibió un apodo bastante aterrador en el camino. Construido en 1127 por Muhammad Aslan Khan, de la dinastía Karakanid, no estaba destinado a ser solo una pieza decorativa. Desempeñó un papel central en la vida religiosa y social de la ciudad. Con una altura de 45,6 metros, el minarete era la estructura más alta de Asia Central cuando se construyó. Y, honestamente, todavía domina el horizonte hoy en día. Su base tiene unos 9 metros de ancho, estrechándose gradualmente hasta los 6 metros en la parte superior, lo que le da ese aspecto elegante pero resistente, hecho completamente de ladrillo cocido. No es solo una simple torre. Cada centímetro está decorado con intrincados patrones e inscripciones en escritura cúfica. Los detalles son increíblemente precisos, con diseños geométricos repetidos que muestran el arte de la época. Una de sus características arquitectónicas más destacadas es la sección superior, que tiene 16 ventanas arqueadas, ubicadas debajo de una cornisa de estalactitas bellamente tallada. Conocida como Sharafa, esta estructura tipo rotonda en la parte superior fue diseñada no solo por su apariencia, sino también para proyectar el llamado a la oración por toda la ciudad. En el interior, una estrecha escalera de caracol serpentea hasta la cima, donde una vez se encontraba el muezín para llamar a la gente a la oración desde la mezquita adyacente Po-i Kalyan. Subirla debe haber sido todo un ejercicio, pero la vista desde allí arriba es probablemente impresionante. Desde imponentes minaretes hasta retiros en islas remotas, la historia tiene una forma de dejar su huella en los lugares más inesperados. Número 2. Skellig Michael, o Shield Michael. En irlandés, es uno de esos lugares que parece sacado directamente de una novela de fantasía. Esta pequeña isla accidentada, que sobresale del Océano Atlántico frente a la costa del condado de Kerry, Irlanda, tiene un aire de misterio, y con razón. No solo alberga un monasterio de siglos de antigüedad encaramado de forma espectacular en sus escarpados acantilados, sino que también ha sobrevivido a las incursiones vikingas, al clima salvaje y a alguna que otra invasión de Hollywood. La historia de la isla se remonta mucho tiempo atrás. En algún momento entre los siglos VI y VIII, un grupo de monjes cristianos gaélicos decidió que esta roca remota en medio del océano era el lugar perfecto para dedicarse a la oración y la soledad. Ya sea que buscaran paz, una conexión más fuerte con Dios, o simplemente no les agradaba la gente, construyeron un monasterio increíble en los acantilados. La primera mención conocida de la vida monástica en Skellig Michael proviene de la muerte de un monje llamado Suibne en el siglo VIII, lo que demuestra que la gente realmente se las arreglaba allí hace más de 1000 años. Pero ni siquiera el aislamiento de Skellig Michael pudo mantener alejados los problemas para siempre. Los vikingos, conocidos por su amor por asaltar monasterios, aparecieron en 823 y nuevamente en 838, saqueando el asentamiento e incluso secuestrando al abad Eidgal, quien murió trágicamente de hambre en cautiverio. A pesar de estos brutales ataques, los monjes resistieron durante algunos siglos más, antes de irse finalmente a fines del siglo XII o principios del XIII.
No está del todo claro por qué abandonaron la isla, pero es probable que se debiera a una combinación del empeoramiento del clima, las continuas amenazas vikingas y los cambios en la estructura de la iglesia irlandesa. Cualquiera sea la razón, el monasterio quedó atrás y Skellig Michael se desvaneció lentamente en la leyenda. Número 1. El Santuario de las Lajas. El Santuario de las Lajas es uno de esos lugares que ni siquiera parece real hasta que lo ves con tus propios ojos. En lo alto del río Guaitara, en el sur de Colombia, se encuentra esta impresionante basílica neogótica construida en las paredes del cañón, con imponentes agujas, intrincados trabajos en piedra y un puente que se extiende a través del desfiladero como algo sacado de la historia. Tardaron más de 30 años en completarse, desde 1916 hasta 1949, y es fácil ver por qué. Cada detalle es impresionante, desde los arcos apuntados hasta la forma en que toda la estructura se funde con el accidentado paisaje. Pero lo que realmente la hace especial es la leyenda que lo inició todo. En 1754, una mujer llamada María Meneses de Quiñones y su hija Rosa estaban atravesando el cañón cuando llegó una tormenta en busca de refugio. Se acurrucaron contra las rocas cuando de repente, Rosa, que había sido sordomuda toda su vida, comenzó a hablar. Le dijo a su madre que la Virgen María la estaba llamando. Como es comprensible, su madre se quedó completamente atónita, pero las cosas se pusieron aún más extrañas cuando descubrieron una imagen de la Virgen con el niño impresa en una losa de piedra cercana. Nadie podía explicar cómo había llegado allí, y hasta el día de hoy no se han identificado técnicas de pintura, tinte o tallado. La noticia se extendió, y en poco tiempo comenzaron a llegar peregrinos, con la esperanza de que se produjeran milagros. Al principio, solo había un pequeño santuario, pero con el tiempo fue creciendo. Cada vez acudía más gente, trayendo ofrendas y construyendo el lugar poco a poco, hasta que finalmente se construyó la gran basílica que vemos hoy. Nos vemos en el próximo video.